Bueno, pues si me escuchan bien y todo, entonces voy a Sí, sí. comenzar compartiendo con ustedes que realicé esta maestría en línea y tiene un corte más teórico y de investigación. Y cuando a mí me dijeron que iba a hacer un trabajo final de maestría y estaba pensando como que cuál podría ser el tema o qué era lo que iba a investigar. También nos aclararon que era un trabajo final de maestría, es mucho más pequeño que realizar una tesis. Una tesis lleva mucho más tiempo y esto era un cuatrimestre que en realidad se convierte en un trimestre, es decir, en 3 meses realizar investigación y lo que solicitan es que sea una investigación teórica. Nos habían dicho, el director de la maestría dijo que no se aceptaban entrevistas y que no debía rebasar 50 cuartillas. Y, y bueno, pues decidí que sí quería hacer entrevistas y que si mi trabajo rebasó como lo que ellos solicitaban, pero que me gustó mucho realizarlo. En algún momento pensé, realicé un trabajo en la maestría se llamaba la línea del tiempo o la línea del tiempo de la historia del teatro, y yo decidí trabajar esa línea del tiempo desde la comedia en las mujeres. Por lo tanto, pues mi interés en conocer los orígenes de la comedia y cómo la mujer fue entrando hasta que ahora es clown, es payasa, es comediante y que eran espacios que eran exclusivos para los hombres. En algún momento pensé que mi trabajo final de la maestría se iba a encaminar hacia allá porque también tengo muchas amigas payasas que hacen clown. Pero Mm, decidí plantear sobre narración oral en una maestría en teatro y artes escénicas porque justo fue para mí decir, la narración oral es un arte escénico. Si aceptan el trabajo en una maestría de artes escénicas, lo consideran y hay convocatorias donde en alguna ocasión alguien preguntó que si la narración oral le dijeron que no. Y esta es una manera como de decir sí lo es y sí entra dentro de las artes escénicas porque incluso en una maestría se hace investigación de narración oral. Em, bueno, entonces por esa razón me encaminé hacia esto. Yo ya había eh, tenido como la idea, la venía pensando cuando llega el libro de César Rincón a mí y dije, pues ya lo hicieron, entonces, ¿para qué lo investigo yo? Si alguien más ya hasta escribió el libro, ya hizo entrevistas, como que ya no tendría caso, pues algo similar. Em, pero después pensé, la investigación requiere de marco teórico. Y el marco teórico es lo que otros han investigado sobre el mismo tema. ¿Qué es lo que dicen otros de ese tema que tú quieres tratar? Y me pareció que el libro de César Rincón abría perfectamente el marco teórico de este trabajo. Y bueno, ya también les voy a mostrar quién es más. Son parte de este marco teórico. Y bueno, cuando yo le compartí la investigación a César, él me dijo que se sentía muy bonito sentirse citado en un trabajo. Y bueno, ahora sí, con este como preámbulo de llegué a elegir el tema o por qué lo elegí y también este bueno, la importancia de poder compartir este caminar, este proceso. Bueno, el título es De la fogata a la vida, la narración oral escénica durante la pandemia en la ciudad. Mi director fue el director Oscar Eduardo Almeida. Importante también mencionar que en algún momento yo
pensé en escribir algo muy poético, pero la investigación no es así, es concreta, es directa y eh, vamos directo a lo que ir. Y bueno, es eso también un sesgo de la investigación, pero dentro de todo, bueno, al final creo que sí encontramos, siempre la narración oral encuentra la manera de convertir a la investigación también en cierto modo poética. En el año 2020 vivimos un acontecimiento que cambió por completo la historia de la humanidad. Una pandemia nos hizo valorar la presencialidad y las nuevas maneras de comunicación ante el aislamiento. Muchos profesionistas buscaron la manera de continuar trabajando desde la virtualidad y no fue la excepción las artes escénicas, que también realizaron su trabajo desde casa, a pesar de que las artes escénicas tienen su esencia en la presencialidad. Este trabajo final de maestría aborda cómo narradores, narradoras orales, cuenteros, cuentacuentos, realizaron la migración de la presencialidad a la virtualidad y lograron continuar transmitiendo su palabra, la memoria y los cuentos. Cuentos que fueron un bálsamo de alivio y sanación ante el miedo, el sufrimiento, la incertidumbre y las miles de muertes. Eh, en, este, en esta investigación surgen unas preguntas. Dice, ante este hecho surgen preguntas respecto al trabajo de estos narradores y narradoras orales escénicos durante la pandemia. La primera pregunta fue, ¿cómo fue el proceso de puesta en escena de un cuento o espectáculo de cuentos que realizaron narradoras y narradores orales para presentarse en plataformas virtuales? La segunda pregunta fue, ¿qué plataformas virtuales y narradores orales para continuar realizando funciones de cuentos? Para esta investigación se consideraron plataformas virtuales Facebook, YouTube, Google Meet, Instagram, Messenger, Zoom. Y la tercera pregunta es, ¿qué formatos virtuales fueron utilizados? Para esta investigación, formatos virtuales se consideraron dos, video en directo y video en diferido. Y los objetivos. El objetivo era indagar en el proceso de puesta en escena de un cuento o un espectáculo de cuentos que realizaron narradoras y narradores orales en plataformas virtuales durante la emergencia sanitaria del COVID-19 en la Ciudad de México. El primer objetivo específico fue conocer sobre el uso de formatos y plataformas virtuales que narradoras y narradores orales durante la emergencia sanitaria del COVID-19 en la Ciudad de México. Y el segundo objetivo específico, realizar 8 entrevistas a narradoras orales indagando en los temas, uso de plataformas virtuales y proceso de puesta en la pandemia. Y bueno, sobre el término de narración oral, este trabajo final de maestría tenía que buscar, nombrar eh, desde la teoría quién habla de la narración oral o de los narradoras orales. Y el primero que yo mencioné fue el diccionario de teatro de Pavis. En este diccionario de teatro, Pavis menciona que el cuentero o cuentista es un artista que cuenta su historia o una historia frente al público, haciendo varios personajes, pero que siempre regresa al relato, recuperando, como lo hacían la oralidad, recuperando la oralidad como lo hacían los griots en África, Tlaquesqui en el México prehispánico. Bueno, aquí viene la mención importante que es siempre Francisco Garzón Céspedes, que en los años 80, un narrador cubano, a finales de los años 80, acuña el término de narración oral escénica. Y bueno, ya un investigador joven más reciente de la narración oral es César. Él menciona que la narración oral
es el arte escénico de compartir experiencias en tiempo y espacio de manera presente con uno o más espectadores. Si es de manera presente, entonces lo que se realiza virtualidad era o no narración oral, eso es una pregunta que surge. Esta investigación no se enfocó en contestar esta pregunta, sino en cómo lograr utilizar la virtualidad. De manera presentes, Jorge Dubat, investigador teatral, menciona dos conceptos muy importantes. Uno es el convivio, que se refiere a dos personas o más cuando se juntan territorialmente de cuerpo presente. Es el primer encuentro humano mítico, cuando cuando la humanidad estábamos ahí en el fuego o en una cueva, es ese primer encuentro mítico. Y menciona también un concepto que es el tecnibio, y dice que es la relación entre las personas desterritorializada y mediada a través de la tecnología que permite la sustracción del cuerpo presente. Y es muy importante aquí la cultura. Su origen son las primeras formas de comunicación a distancia, sin presencia territorial de los cuerpos. Y menciona como ejemplo que el primer fueron las señales de humo cuando se encontraban ahí entre montañas y lanzaban humo de una montaña a otra, no estaban en el mismo lugar, pero mandaban el mensaje y esto fue el inicio del tecnovivio. Otro ejemplo son los sonidos de timbales con mensajes. Y también menciona que la escritura es el origen del tecnovivio. Antes de que llegáramos a las computadoras, los celulares, lo que ahora tenemos. Eh, Considerando como puesta en escena, Pavis, en su libro El análisis de los espectáculos, considera algunos componentes de la puesta en escena que deben analizarse. Toda puesta en escena puede analizar, según Pavis, el actor o la actriz, el trabajo que realiza. Como segundo componente escénico, desde la voz, la música y el ritmo. El tercer componente es el espacio, el tiempo y la acción. Y el cuarto componente incluye el vestuario, el maquillaje, objetos e iluminación. La maestra Marilu Carrasco, que es actriz, o que fue actriz, narradora oral y titiritera, ella nos menciona como componentes de una puesta en escena, como primer punto, la gestualidad y movimientos. Como segundo punto, el uso del espacio. Como tercer punto, uso del lenguaje, que tiene que ser las frases, la sonoridad, las onomatopeyas. Como cuarto punto, el trabajo con los lenguajes vocal y paraverbal, la proyección de la voz, la dicción, la pronunciación, el ritmo, el volumen, los silencios. Y como quinto componente de la puesta en escena es la apariencia externa. La menciona ya como vestimenta o vestuario. Las variables que en este trabajo se abordaron fueron estas variables independientes, uso de plataformas y la puesta en escena. En el uso de plataformas, ya mencioné que es el Facebook, el Zoom, el YouTube, el Google Meet, TikTok. Y en formatos se consideró el video en directo, como el de ahora, y el video en diferido, que cuando yo comparta esta grabación se convertirá en diferido. Eh, la variable de puesta en escena tiene varias dimensiones: el trabajo corporal, el espacio escénico, el uso del lenguaje, la apariencia externa, objetos escénicos, instrumentos musicales, elementos virtuales.
de estas dimensiones, de esta variable que es la puesta en escena, yo tomé algunos de estas dimensiones para construir las preguntas de la entrevista que realicé. Fue una entrevista semiestructurada y estos fueron los participantes. Bueno, yo lancé como una convocatoria en los grupos de WhatsApp que tengo de narración oral. Las primeras personas que contestaron que cumplían con los requisitos que yo solicitaba fueron las personas con las que me contacté. Yo pensaba hacer 4 o 5 entrevistas, pero fueron más y terminé, bueno, haciéndolas y también hubo personas que después me contactaron, pero yo ya tenía que entregar el trabajo, entonces solo se quedaron estas personas. Los requisitos o uno de los principales requisitos que yo había planteado es que tuvieran mínimo 8 años de trayectoria para que pudieran comparar su trabajo antes de la pandemia y durante la pandemia. Y bueno, de ahí ese fue como el único requisito. Y otro requisito era que sí, que se dedicaran prácticamente de tiempo completo a trabajar orales o narradoras orales o dando talleres. La primer participante es Emma Reyes, Gustavo Amadero. El trabajo fue planteado para la Ciudad de México, porque en las investigaciones siempre hay como que acotar, 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 acotar. Fue Ciudad de México, y ahí vienen los años de trayectoria de cada uno de ellos. Benjamín Briceño, 24 años de trayectoria; Lidia Zaragoza de Iztacalco, 13 años de trayectoria; Janet Pankowski, 24 años de trayectoria; Marcela Romero, Juan Castrejón o Juan Cuentacuentos, Vivian Trión, Raúl Pérez Buendía, o Raulito Cuentacuentos, y Beatriz Falero. La maestra Beatriz Falero es de Naucalpan, ella no vive en la Ciudad de México, siempre lo ha realizado en la delegación Coyoacán, por lo tanto decidí aceptar que sí estuviera dentro de las entrevistas, porque el trabajo lo realizaba en la Ciudad de México. La mayoría de su trabajo siempre ha sido así, entonces, bueno. Y los resultados de plataformas fue el siguiente: Zoom es el que se usó más, el de lo que reportaron; luego siguió YouTube, luego Google Meet, luego Facebook, luego Telmex, y Telmex e Instagram estuvieron mencionados casi muy poco y en la misma magnitud. Ahora, ya los aprendizajes generados por los narradores y narradoras entrevistados se fueron desglosando en estos componentes de puesta en escena que fueron elegidos entre los que proponía Pavis y los que propone la maestra Marcela Carrasco en su libro, Marilu Carrasco. Entonces, son en el uso de la gestualidad y el movimiento. Se reportaron ya sea en video diferido o en directo. El uso, bueno, aquí fue primero mirar a la cámara, la gestualidad, el uso de las manos. Estar siempre en primer plano es mejor que de cuerpo completo, fue lo que la mayoría mencionó. Y bueno, de la gestualidad y el movimiento, hubo un ejemplo muy importante que fue el proyecto de las hermanas Grimm, y ellas, bueno, Lidia Zaragoza mencionaba que exploraron este juego de aprovechar que en la cámara, si una se acercaba, se veía más pequeño o más grande el que se alejaba, y jugar con estos alejamientos y acercamientos de cámara, que bueno, en presencialidad no jugamos porque la cámara lo permite. Tenía que encontrar esta manera de seguir continuando con el juego del cuerpo de la cámara, y bueno, esto fue alejarse, acercarse, salir, regresar de escena. Y bueno, este es uno de los ejemplos de gestualidad y movimiento. Los aprendizajes generados en el uso del espacio escénico en videos directos o diferidos fue el espacio dentro de casa, crear sus propios sets,
muy importante los fondos que se utilizaron. En esto de los fondos, Lidia Zaragoza, ella empezó a utilizar la teoría del color para saber qué vestimenta podía usar que combinara o que contrastara con el uso del color de fondo. Y bueno, también estaba el uso de algún elemento escénico que podría ser de utilidad. En el caso de Benjamín Briceño, que era como para ambientar la narración, siempre de una manera muy sobria. En el caso de la maestra Marcela Romero, utilizar la bugambilia como un elemento natural que formara parte de estas historias y que terminó formando parte del proyecto que se llamaba así, ¿no? Los cuentos de la bugambilia. Mm, También, bueno, la iluminación, que fuera una iluminación natural o artificial, pero que esta iluminación, bueno, siempre permitiera la mejor claridad del trabajo. El sonido igualmente, el uso de micrófonos especiales o utilizar un volumen de voz que no saturara los micrófonos. Cuando hablábamos muy bajito se perdía cuando levantábamos muchísimo la voz o llegábamos a gritar. El micrófono llega a un punto en el que se satura y todo esto lo fuimos aprendiendo o entendiendo. Y también mencionaban el ritmo y la velocidad, ya en el elemento de puesta en escena de uso de la proyección y volumen de voz. Aquí la narradora Janet Pankowski fue la que hizo una acotación muy especial sobre ritmo y velocidad. Ella consideró el tiempo que se dedicó a hacer grabaciones o a hacer transmisiones en vivo de narración, el ritmo y la velocidad eran más aceleradas que en presencial. Ella lo percibió de esta manera, que tenía que haber un ritmo un poco más veloz. Ahora, en el aprendizaje generado en el elemento de vestimenta, vestuario y accesorios, y como se sabe, la narración oral no requiere eh, es mejor entre menos, es muchísimo mejor para la proyección y el trabajo y para darle la importancia al cuento, para darle el protagonismo. Y bueno, lo que mencionaron ellos es que sí realizaban cambios de vestuario, que normalmente no utilizan maquillaje, pero la narradora Janet Pankowski y algunos otros mencionaron que el Día de Muertos se permitieron jugar con esto de maquillarse y de manera presencial creo que también lo hemos hecho, hacer narraciones en donde también nos transformamos en algún personaje para contar desde ese personaje de manera consciente y siempre teniendo en cuenta que el narrador, pues es su personalidad la que va siempre acompañando la historia y que en algunos puntos decidimos generar un personaje para contar, pero lo hacemos con conciencia de que estamos eligiendo construir un personaje para narrar o eh, lo estamos haciendo nuestra personalidad construyendo un elemento de escénico que nos permite construir también personajes narradores. Y bueno, aquí está un ejemplo, bueno, dos ejemplos. Está Juan Castrejón, que utilizó un gorrito por ahí y que también lo usa de manera presencial. Conocemos también un vestuario que usa Benjamín Briceño, que lo usa de manera presencial y también lo utilizó en sus narraciones, videonarraciones. En el aprendizaje generado en la incorporación de uso de objetos escénicos, se mencionaron los libroálbumes ilustrados y
Raulito Cuentacuentos y Janet Pankowski mencionaron el uso de títeres. Janet mencionaba que el títere a ella le había pedido en algunos momentos sentir que eran esos niños que ella no tenía de manera presencial y que a través del títere, el títere representaba a ese niño que le podía hacer preguntas, con el que podía interaccionar, como cuando en presencial, que es, el títere le ayudó este juego de preguntas que a veces surge en la presencial. En la incorporación del uso de instrumentos musicales, bueno, solo tres narradores de los entrevistados, que era Emma Reyes, Lidia Zaragoza y Juan Castrejón, utilizan tanto de manera presencial como virtual instrumentos. Bueno, lo que ellos experimentaron fue el uso del volumen, el de poder conectar muy bien la guitarra, de que se escuchara lo mejor posible la música, la voz, al momento de estar utilizando los instrumentos musicales. En la incorporación de uso de elementos virtuales está la pantalla verde y solo la maestra Beatriz Falero, creo que fue Juan Castrejón, y Janet Pankowski utilizaron pantalla verde y ninguno mencionó haber utilizado filtros. Hay una narradora que se llama Norma Torres, ella utilizó filtros y ella no tuve la oportunidad, no hubo tiempo de entrevistarla, sabía que ella había utilizado filtros, pero en su mayoría no se usaron filtros, fueron muy pocos los que utilizaron filtros. Y bueno, los primeros narradores y narradores eran encargados de recopilar los relatos orales y transmitirlos alrededor de un... Durante la emergencia sanitaria del COVID-19 fue posible contar historias con una pantalla de por medio o con una pantalla como medio. Como dice Pavis, decidir, y Dubati también nos dice, ¿es una interferencia o es un medio con nuestra palabra? Todo depende de cómo se perciba. Su trabajo fue de gran impacto para la sociedad en el momento de la emergencia que se vivía. Muchas plataformas, muchas instituciones utilizaron los cuentos y fueron instituciones como Alas y Raíces, Fondo de Cultura Económica, Universo de Letras, Aprende en Casa de la SEP. Y bueno, una mención especial aquí, la maestra Marcela Romero en la entrevista compartió su trabajo con la que compartió videos con niños en situación de migración en el estado de Tijuana y de Chiapas. Y todas estas videonarraciones que se hicieron todavía siguen ahí y siguen impactando todavía la vida de personas, aunque ya pasó la pandemia, ahí se quedaron, ahí están y todavía hay personas que llegan a ver estos videos. Esta investigación pretende ser una puerta para futuras investigaciones sobre la narración oral en México, eh, en, en instituciones como la de la UNIR, que plantea esta maestría de teatro y artes escénicas. Esta investigación también es una invitación a que narradores y narradoras orales realicen reflexiones de sus propios trabajos escénicos. Y aquí yo pensaba, todos podemos, todos somos investigadores e investigadoras desde el momento en que queremos saber cómo, queremos de cómo ocurrieron las cosas. Dicen por ahí que un buen investigador es un chismoso. Quiero saber cómo pasó esta situación y quiero tener la información de primera mano. Mm, en un taller que tomé con Julia Barley, ella nos decía que la mayoría de las en teatro habían sido hechas por hombres, porque las mujeres, a pesar de que empezaron a estar en escena, lo que hacían era solo escribir su diario personal, y eso no era una cuestión académica, por lo tanto no tenía una validez, pero que esos diarios tienen una validez y son investigación.
Entonces, la invitación es a que tengamos nuestros diarios de campo, estos diarios en donde yo anote el día de hoy en la función de cuentos llegaron solo 3 personas, eran puros bebés, yo decidí hacer esto, como estos diarios de campo que nos invitan a hacer una reflexión personal y que uno hace una nota de algo que quedó ahí, importante para mí, también puede ser importante para otros si este diario alguien más lo llega a leer. Y ahí es como se genera también, y eso también es conocimiento y también es investigación. Si se da un taller y yo sé qué ejercicios me han funcionado. Siempre a través de escribir, este ejercicio no me funcionó con este grupo, este sí, ¿por qué me habrá funcionado? Y yo sé que con el tiempo y a lo largo de los años, muchos de los maestros y maestras que han formado a varios de nosotros como narradores y narradoras orales escritos en los que hacen sus apuntes y que quizás de cómo han venido encontrando ese camino de compartir la narración oral, de compartir cómo transmitir esta formación de ser narrador o narradora oral. Y que todos estos apuntes, aunque no tengan un rigor de publicación del libro, son investigaciones importantes. Y qué maravilloso sería que estos apuntes en algún momento se convirtieran sí en un libro, como fue el caso de la maestra Marilu Carrasco. No siempre sucede, pero creo que la invitación es esa, a recuperar la memoria. En, en algún taller que tomé sobre memoria familiar, nos decían que los archivos familiares son importantes y que un archivo no solo es una fotografía, sino puede ser el mandil que usaba la abuela para cocinar y una receta escrita por ella. O la lista del mandado, ¿no? Una lista de lo que alguna vez el familiar que ya no está escribió. Todo eso forma parte de esa memoria, de ese archivo familiar que termina siendo también un documento que puede servir a futuras generaciones para conocer cómo vivíamos la humanidad en este tiempo, en este momento, en diferentes épocas. Y la invitación es a recuperar esta memoria, a guardarla. Eh, los narradores y narradoras de historia, eso es lo que se pretende, ¿no? Tener esta memoria viva de esta tradición oral y también a través de la investigación, pues podemos hacerla. Y bueno, hasta aquí yo voy a dejar de compartir. Bueno, viene la parte en la que ahí pedí a algunos compañeros que si podían leer algo del trabajo. Como les decía, una tesis es muchísimo más grande, este es un trabajo más pequeño, yo rebasé lo que me solicitaban, decían no hagas entrevistas porque te va a llevar mucho tiempo, pues las hice, aquí está, y yo, bueno, pues espero ahora de los compañeros que lograron o compañeras visualizar algo del documento, si quieren compartir algo, también de los que participaron en la entrevista, que por ahí hay varios. Tienes comentarios de Florina Piña, dice, felicidades, Jackie. Ah, gracias. Carol está levantando la mano. Yo en principio agradecerte la generosidad de compartir el trabajo, Jackie, porque yo creo que cualquier trabajo que se hace y se sistematiza, bueno, no porque tu trabajo sea cualquiera, ¿no? Pero creo que conocerlo, compartirlo, pues nos ayuda a reflexionar sobre muchas cosas. Entonces, gracias por esa generosidad y la generosidad además de compartirlo, pues comentarlo abiertamente y que pudiéramos, pues no sé, seguir reflexionando sobre esto, ¿no? A mí me quedan dos dudas. Me gusta esta parte cuando dices al principio, bueno, mencionas, haces una cita de cómo la narración oral se encuentra en una encrucijada entre varias artes escénicas, ¿no?
Eso me llamó la atención, cómo retomas esta parte. Y la otra cosa, el título de la fogata a la virtualidad, porque tengo la impresión que más bien, es mi impresión, pero lo digo así muy, sin tener ninguna conclusión, nada acabado, más bien fue en lo que me quedé pensando, que estamos en un proceso desigual y combinado, ¿no? Como que siguen las fogatas y sigue, y está también la virtualidad, está todo, está ahí, como en una cosa más horizontal, no tanto de como de ahí, porque eso, me quedé pensando, ¿no? Y digo, creo que estamos en ese proceso desigual y combinado. Y pues que a todo el mundo nos sorprendió el tema de la pantalla y cómo usarla. Porque recuerdo que en alguna, seguramente Marcela ha de saber de esto, que en algún momento hubo alguien que propuso para la beca del FONCA que se narraran cuentos de manera virtual y no les dieron la beca. No me acuerdo cuándo fue, pero que sí hubo, de que estaban, era alguien que estaba en la universidad y estaban proponiendo y dijeron que no porque todo era presencial. Y a la hora de la hora, pues, la realidad nos pone la cara en el piso y pues como siempre la vida nos hace que tengamos que movernos del lugar. Entonces, y ahora llegó para quedarse el uso virtual y usamos pues otras cosas. Bueno, esta segunda reflexión. Y la tercera, esta reflexión que también a una de las personas que tú citas que te comentó que no le gustaba esto de lo virtual y que cuando ya pudo ensayar su voz y escucharse, entonces ya recordó la importancia de la radio y cómo en la radio pues había un público siempre en la escucha y entonces eso le modificó, ya se pudo sentir más a gusto, que me recordó cómo los podcasts han tomado un lugar muy importante, ¿no? Desde lo virtual, un súper lugar, sin sustituir a la radio, porque además se sigue haciendo radio incluso de manera virtual, que eso es muy lindo, ¿no? Entonces, pues nada más esas reflexiones, ¿no? Que recuerdo ahora y pues nuevamente agradecerte que compartas lo que estás haciendo. Muchas gracias, felicidades. Y pues tendremos que seguir tu consejo y tu llamado de escribir más las memorias. Gracias. No, muchas gracias, muchas gracias. Sí, ¿Tienes mm, un par de comentarios más? Juan a ver, Castejón, muchas felicidades, muy interesante las conclusiones de la investigación. Y Marus, muchas gracias por la investigación, felicidades. ok, gracias. Sí, pues no sé si alguien más quiera compartir algo, alguna idea, algo que les haya generado. A mí me gustaría, pero no encontré mi manita. Ajá, ok, vas, vas. Hola, hola a todas, a todos. Bueno, algo que me pareció muy interesante, bueno, también me sumo a la gratitud de compartirnos la investigación. Me parece que este tema de sistematizar el conocimiento, la experiencia narrativa, la experiencia escénica, las formas en cómo la llevamos en lo presencial y en lo virtual, algo que me pareció muy atractivo y muy importante es justamente llevar la sistematización. Yo nunca he llevado un cuaderno como de trabajo, en todo caso, tal vez una agenda que a veces me permite como comparar o hacer reflexión sobre cómo estuve o cómo me sentí en un determinado espacio o en alguna grabación virtual o en vivo, qué sé yo, ¿no? Pero creo que así como los etnógrafos llevan sus cuadernos de apuntes y sus pesquisas, creo que sería muy importante que como narradores pudiéramos sistematizar nuestra experiencia. Tú bien dices, a lo mejor alguien más lo va a poder utilizar, pero ya hay compañeras y compañeros como el caso de Marilu, que tú ahí la mencionas muy bien, ¿no? Que sistematizó en un libro su experiencia y la experiencia de otros compañeros, creo que contribuye al fortalecimiento del gremio, ¿no? Creo que cuando ya haya investigación detrás, pues eso visibiliza al mismo gremio. Así que desde ahí te quiero felicitar, agradecer y pues a seguir difundiendo esta investigación que realizaste. Muchas gracias, Jackie. Gracias, gracias, gracias y felicidades. Muchas gracias.
Sí, recuerdo que en alguna ocasión Jania en el narradoras escribió que ella quería entrar, creo que a una convocatoria, no sé, que en algún lugar estaban convocando espectáculos de Día de Muertos y ella metió su carpeta y le contestaron que querían artes escénicas y ella le contestó, la narración oral es arte escénico y pues yo pienso que mi proyecto es lo que tú estás solicitando, pero que le dije escribió en el grupo de WhatsApp, ¿alguien tiene alguna o algo con lo que podamos sustentar? Y yo creo que esta es la parte que, por la que yo decidí tomar el tema de la narración oral en la maestría, porque sí es una manera de decir, si en una maestría separando la narración oral dentro del teatro y las artes escénicas, ahí hay un fundamento. Entonces, utilizar estos elementos. Em, y recordé dos investigaciones que en este camino he leído. Una eh, fue de un narrador español que vive en Madrid, que hizo, no recuerdo si era tesis de maestría o de doctorado, pero él hizo el perfil del narrador en Madrid. Y se echó, no sé si dos, tres, no sé, siguiendo la vida como de 10 narradores. Y él decía, bueno, el perfil, lo que él decía es, bueno, no todos se vienen de las artes escénicas, algunos se dedicaban a otra cosa, ahora se dedican completo a esto, viven de esto, o sea, un perfil de manera que venían edades, años de trayectoria, pero yo dije, no, pues no puedo hacer eso, eso él le llevó tiempo y yo tengo 3 meses, entonces, como que, pero visualizar que se pueden hacer investigaciones, sí, ¿no? De generar un perfil del narrador actual en México de esto, ¿no? Del 2020, del 2020 al 2025, cuál ha sido el perfil que ha estado durante este tiempo. La investigación que me encantó fue una investigación de Brasil y en esta investigación se plantea que los cuentos eh, sirven mejorar incluso la salud. Y venía la investigación planteada en dos grupos, ¿no? Decía, en un hospital dividimos a 40 niños, 20 en una sala, 20 en otra. En estas salas se trabajó con los niños, eran niños que llevaban mucho tiempo hospitalizados, que tenían una idea del hospital de, ay, ahí viene la señora que siempre me inyecta, ¿no? Ahí viene el señor que me quiere matar, o sea, del doctor, de la enfermera, o sea, la forma que ellos miraban el hospital era así, horrible. Van a trabajar con los niños, deciden, a estos 20 niños se les van a contar adivinanzas, pero a estos 20 niños se les van a narrar historias. Y era personalizado, era un narrador por cada niño. El narrador llegaba con varias propuestas de cuentos y el niño elegía cuál quería escuchar. Y el niño escuchaba esa narración. Pero antes de que se trabajara con los niños, antes de que empezara el narrador o el que contaba adivinanzas a trabajar cada quien con un niño, se tomaba un poquito de muestra de saliva con una de estas tiritas que se utilizan para que tú colocas tu saliva y ahí sale tu nivel de cortisol, y la hormona de la felicidad, no me acuerdo cuál es la otra, a ver si ahorita me acuerdo, y pues cortisol súper elevado, obviamente en una situación estresante. Cuando ellos vuelven a medir después de que los niños escucharon el cuento, después de que les dijeron adivinanzas, en los dos grupos bajó el sol, pero en el grupo de los niños que escucharon cuentos, em, la hormona
que genera felicidad estaba mucho más elevada que el que escuchó adivinanzas. Y cuando les preguntaban a los niños y les mostraban imágenes de la enfermera, del doctor, ¿no? Los niños cambiaba la percepción. Esta es la señora que viene a dar mi medicamento para que yo esté mejor. Esta investigación era tan precisa en nombrar todos estos detalles que nosotros sabemos, o sea, que nosotros ya sabemos que los cuentos son para vivir, que los cuentos son para sanar, que lo decimos, que creemos en ello, que trabajamos en contextos, no sé, de casas hogares que me ha tocado estar, en hospitales, que hemos llevado los cuentos ahí, que sabemos que tienen este poder, pero que esta investigación te lo demuestra con las tiritas de saliva para que aquel que no lo crea o aquel que diga bien si vamos a hacer esta actividad o esta otra, aquí está. Esta es la actividad que hay que realizar porque aquí está comprobado que va a funcionar, funciona. Yo creo que buscar estas investigaciones, leerlas, saberlas y compartirlas es lo que también nos puede permitir defender o poner nuestro trabajo en donde tiene que estar, y para aquellas personas que no saben hasta dónde puede llegar el poder de contar historias y de escuchar historias. ¿Tienes un comentario de Florina Piña? Sí, Ana Griot realizó una tesis doctoral al respecto, César Rincón otra de maestría en torno a festivales internacionales. sí, sí. Varios libros ya hay publicados al respecto. Bravo. Ajá. Hay investigaciones, entonces, pues, ahí como voy a buscarla les comentaba que él hizo un perfil de los narradores allá, como que fue mucho tiempo, no sé, 2 años, 3, no sé, entrevistándolos y viendo, o sea, como que se iba un día con un narrador y veía lo que hacían y los entrevistaba y así, para crear un perfil. Em, y este que acabo de compartir de las hormonas bueno, del cortisol y de la hormona de la felicidad y demás, también para que puedan tener, porque yo cuando leo eso me emociono, o sea, digo, ahí está, para quien no lo cree. Pues muchas gracias por haber estado. Ahí está Ángel del Pilar, Azu, Emma, Delia, que no sé si alcanzaste a oír bien, por ahí anda. No tenía internet, no pude escuchar la Ya presentación, se quedó pero me grabado, imagino que muy compartiré. interesante lo que presentaste. Por los comentarios que he escuchado, pues sí me imagino que estuvo muy interesante, pero bueno, ya lo veré, que está grabado. Gracias. Felicidades, Jackie. A ver, Juan. Juan Castrejón puso muchas gracias, lo que platicas en este momento está muy interesante, pero me tengo que retirar. Ojalá nos compartas la grabación para que no se me escape nada de los detalles que compartes en la investigación. Adiós a todos. Oye, Jackie, Ya, cuídense. Saludos a todos, me da gusto verles. Jackie, yo Sí, tengo una así. duda. Ujú. Em, ¿Dónde podemos leer tu documento completo? Yo te lo mando. Lo voy a compartir ahí en la red de narradas. Lo voy a... para que quien... Muy bien. Sí, muchas felicidades, También Muchas Jackie, ahí. ¿eh? Muchas felicidades. Gracias, Marce. Abrazote. Abrazote enorme. Sí, hasta luego. Gracias, Jackie. Cuídense. gracias. Cuídense Bye. mucho. Te van a hacer examen, tienes sinodales y eso, sí va a haber examen. Ya fue. El examen ya fue, ya. Ya, Eso yo es. por eso ahorita ya estoy relajada, ¿no? Ya, Ya, muy eso bien. ya. Ok, ok. No, ese el día que fue, no, yo no. No, no Y, dije, no voy a invitar a nadie, ya nada más yo y los sinodales, pero así. se vale nada más que nos comentaras cómo te fue del examen, qué pasó, qué te preguntaron. Bueno, No hubo sorpresas, del nada. trabajo, del examen y todo eso, te digo, nos habían dicho no entrevistas, que no pase de 50 cuartillas, el mío pasó, hizo entrevistas, hice todo, entonces,
el trabajo, yo saqué 10 en el trabajo y todo, ya me entregaron el título y saqué la mención honorífica. Tiene que ver con el trabajo que se hizo de investigación. Pero me dijeron, entrevistas no, porque no les va a dar tiempo, tiene que ser un... No, ay, me tienen haciendo entrevistas. Yo dije unas 4, no, terminé haciendo como 9. Y bueno, también las entrevistas de la red de narradoras ya me estaban dando como este entrenamiento pues sí, de ya hacer entrevistas, pero esta entrevista pues sí fue más formal, más estructurada, saber específicamente qué preguntar. Y eh, bueno, uno de mis compañeros me dijo, dice, mira, existe dentro del teatro algo que se llama magia, de Sánchez Sanisterre, y él tiene un libro, así se llama, Narraturgia. Creó una manera de escribir teatro donde están los dos actores en diálogo, pero de repente este actor puede dejar el diálogo y hablar con el público. Por ejemplo, si está la esposa y el esposo discutiendo, se puede detener la actriz, mira al público y empieza a narrar. Desde esa pelea, él y yo ya nunca fue lo mismo. Por las noches, él se iba y empieza a narrar lo que sigue en la historia. Y en algún momento otra vez conectar ¿no? Y entonces avanza entre narración y, y diálogos. Y entonces mi compañero me decía, al final de cuentas, el que creó la narratura o nada del que no estuviera dentro de la narración, de lo que es la narración oral. Y entonces más bien ese es el teatro tomando cosas de la narración oral para meterlas en el teatro para hacer una manera o una nueva forma de hacer teatrales. Está muy bien. El Ya teatro sé, está ya sé. tomando cosas de la narración oral, ¿no? Entonces, sí, así nos fue. Muy bien, felicidades de veras. Bien, felicidades de aquí. Felicidades. Gracias, bueno, pues un Nos abrazo. dejaste un buen Sí, tema de irle dando vueltas. Muchas de Sí, las sí. cosas que dijo Caro, me quedé pensando, ay, tiene razón, qué buenas preguntas. Sí, Ujú, ujú. no respondí nada. Bueno, pero puedes todavía comentar algo, Marcela. Ajá, podemos. No voy te a hagas, comenta reflexionar algo. profundamente. Ay, no. Bueno, Me muy voy. bien. Yo creo que nos deberías de compartir, Marce, que, bueno, o también Emma, que son de las que estuvieron en estas entrevistas, eh, pues ellas cómo lo sintieron, si se habían percatado de algunas cosas ya, o hasta que les preguntó Jacqueline, concientizaron algunas cosas. No, para mí las cosas que preguntaron, para mí eran como obvias y claras. A mí eh, mm, tengo que decir que no había mucha, mm, no soy muy, ¿cómo diré? Soy muy a favor de Jackie. Todo el tiempo estoy viendo cómo puedo apoyar a Jackie de alguna manera. Entonces, no era muy, ¿cómo decirles? Era como muy, yo quería hacer y decir y todo como ella le podía funcionar. Y además de que está yo contestando sobre la narración oral, no iba a contestar quién sabe qué cosa. Entonces, yo sí me gustó mucho darme cuenta cuánto ella se preguntaba, cuestionaba, reflexionaba y me gustaba y entonces me fui por ahí para que nos fuéramos juntas. Me gustó mucho darme cuenta de todas las preguntas que se había hecho. Sí, creo, ¿verdad, Jackie? Ujú. Sí, Mm. sí. Fue muy bonito, pues se volvió como muy íntimo lo que cada quien también empezó a compartir. Yo recuerdo que Janet me dijo ya al final de la entrevista, ay, gracias.
Creo que creo que sí necesitaba platicar esto que yo había vivido, pero que, pues que nadie, no, o sea, ¿a quién le platico que yo tenía que usar el títere o porque el títere me sirvió o porque, este, y también para escuchar también a Raulito que decía que una vez vio 300 caritas y que yo dije, y que él dijo, esto no va a funcionar, o sea, ¿no? La primera vez dijo, esto no, pero después se dio cuenta que sí. Y exactamente, yo lo escuchaba y decía, exactamente me pasó a mí, igual, o sea, entonces esa sensación de no lo vivimos como cada quien aquí adentro, ¿no? Sino compartir esto. ¿No? Y entonces recuerdo que Janet mencionaba esto. Dice, ay, es que creo que esto no se lo había platicado a nadie, pero está bien contarlo, ¿no? Decirlo. Y, y con Marce, bueno, pues también, justo bueno, en ese momento también Marce estaba en una situación de su vida, eh, de salud y demás que yo desconocía y que cuando Marce me dice, tengo esto, me pasa esto, yo, oh, no sé si a entrevistarla o ya mejor, ¿no? Y ella así de, no, sí, o sea, vamos, dale, ¿no? Entonces yo me sentí muy agradecida porque compartió, y además fue de las entrevistas que yo decía, oh, qué barbaridad, cuántas vidas y cosas se impactaron, ¿no? O sea, me decía que para la UNICEF, que había grabado muchos videos, que se habían ido a Chiapas, y que son videos que siguen utilizando cuando trabajan con niños. Entonces, ahí cuando dije, no, sí, sí. No está en mi investigación, pero rebasa y hay que ponerlo ahí, ahí está, es parte de la experiencia. No es, sí, de los elementos escénicos que se utilizaron, pero también por ahí se puede ir otra línea de investigación, esta parte de hasta dónde llegaron esas historias, quién, ¿no? O sea, pero bueno. Este, no sé si se escucha bien. Tuve problemas un poco con las cosas, elementos de video y estas cosas. Yo te agradezco mucho pues que ser parte, ¿no? También de esta investigación, de la entrevista. Y creo que a mí me quedó muy claro a partir de tu investigación la importancia que tiene para el ser humano la comunicación, el comunicarse y sobre todo esta necesidad que luego tenemos de contarnos historias. La virtualidad nos vino, bueno, la situación del COVID-19 nos vino a demostrar que, o sea, que el ser humano se agarró de lo que tenía, ¿no? Y que en este caso la virtualidad se transformó y nos obligó incluso hasta a estudiar, ¿no? Nos obligó a usar herramientas, o sea, en esta situación de salvar cómo, cómo comunicarme con los demás y utilizar la virtualidad así como herramienta, explorarla, nos hizo crecer también, ¿no? O sea, nos hizo tener habilidades, porque hasta las personas de la tercera edad tuvieron que aprender a usar Zoom para poder comunicarse, o Zoom, Google, o sea, todas estas herramientas para poder comunicarse con sus familiares, para estar, que es no solamente comunicarnos, sino estar unos con otros, acercarnos, mantenernos a través de la palabra. Y eso creo que fue un puente que se creó. También siento que la investigación de Jacqueline aporta muchísimo porque tenemos como gremio de narradores, tenemos que plantearnos el debate, o sea, sí tenemos que platicar, o sea, esto tiene que estar sobre la mesa y siento que en México estamos un poquito atrasados en cuestiones de investigación. O sea, sí hay muchas tesis, ha habido mucho, pero en México pues tenemos que estar más abiertos a que haya más información de esto, a escribir sobre ello, ¿no? A que sí pueda haber una biblioteca de muchas personas que hablen de la narración, porque esto va cambiando. También yo también leí una tesis de un hombre que se fue a África a estudiar sobre la narración y el origen de la narración a través de la creación del mundo, y entonces se fue a África. Y, y la cosmogonía que tenían las tribus más antiguas sobre las narraciones y cómo era necesario
hasta nuestros días, que cómo fue necesario la virtualidad para poder compartir la palabra, para seguir compartiendo historias, pues creo que es una evolución muy clara, y los trabajos como la investigación de Jacqueline creo que es un dique más para construir una torre más fuerte sobre la información de la narración, y para que quede para otras nuevas generaciones, porque hay muchos jóvenes que se acercan también a la narración, como con estas, a lo mejor pues, sin tener conciencia, ¿no? De lo importante y de lo que se ha avanzado últimamente. Entonces creo que es padrísimo. Muchísimas gracias por hacerme parte de esto, Jackie. Muchas gracias y pues muchas felicidades. Gracias, Emma. Sí, recuerdo que me decías, me tuve que poner a estudiar, yo no sabía nada de Zoom, no sabía cómo esto, ¿no? Ajá, sí, eres de las que compartió mucho como tuvo que aprender esto, y ponerme a estudiar, ¿no? Cosas que, sí, pues muchas gracias, Emma. Como bien dicen, hay dos maneras de aprender, ¿no? Una a partir de la conciencia y otra a chingadazos. Entonces, Sí, así nos agarra. esperemos que sea más desde la conciencia, porque ya ha habido demasiados Sí, chingadazos. sí, sí, Bien. sí. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias. Chao. Seguimos, Cuídense seguimos. mucho. Abrazos, besos. Besos. Gracias, Abrazos. Jackie. Bye, bye. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, antes de terminar, tienes un par de mensajes. Delia, muchas felicidades, Jackie. Y Ángel del Pilar, felicidades. Queda la reflexión. Gracias. Bueno. Despídete, George, Bueno, aquí está en su los host de controles. confianza. Saludos, Jorge. Adiós, un abrazo. Adiós. Gracias por estar. Bye. Bye. Chao. Ay.